Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente punto, donde ya vamos a ir utilizando todo lo que acabamos de ver, ¿ok? Se trata de el mínimo común múltiplo. Un término o un concepto que a lo mejor ya ustedes lo han usado. Y si no, bueno, pues vamos a aprenderlo el día de hoy. Dice que el mínimo común múltiplo de varios números naturales, ¿ok? Pues es el menor de los múltiplos que tienen cada uno de ellos. Es decir, tenemos que buscar los múltiplos de cada número, ¿ok? Y el menor, cuando coincidan los 3 o los 4 o los 5 o los números que sean, ¿ok? Donde coincidan, pues ese se llama mínimo común múltiplo, ¿ok? Que sería el método, digamos, más, pues más sencillo, pero a la vez el más largo, ¿ok? Entonces, aquí nos da un ejemplo el libro. Por ejemplo, vamos a checar en la siguiente página. Dice, nos da tres números. Nos da el 12, el 10 y el 15. Nos pide hallar entonces el mínimo común múltiplo de esos números. Mínimo, ¿ok? El más pequeño. Común, que coincida en los tres, en este caso, en el 12, en el 10 y en el 15. Y múltiplo, bueno, pues estamos hallando los múltiplos de este número. ¿Qué significan los múltiplos? Bueno, pues entonces, ¿cuál es un múltiplo? Pues acuérdense de las tablas de multiplicar, ¿ok? Entonces, si vamos haciendo la tabla de multiplicar del 12, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 48, 60, 72, y así sucesivamente. Recuerden, hallar múltiplos es hacer la tabla de multiplicar a partir de ese número, en ese caso a partir del 10, del 12, perdón. El siguiente número, el 10, lo mismo, empezamos a las tablas de multiplicar, 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, y así sucesivamente. Lo mismo con el 15, 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, 15 por 4, 60, 15 por 5, 75, etcétera, etcétera, etcétera. Si analizamos cuál es el común en los tres, que es el más pequeño, vemos que el 12 llega al 60, el 10 también llega al 60 y el 15 también llega al 60. Antes del 60, antes del 60, no existe ningún otro múltiplo que sea común en los tres. Entonces, el mínimo común múltiplo, bueno, aquí no los da, para no repetir. El mínimo común múltiplo de 10, de 12, 10 y 15 es 60. Esa es una forma de hallarla, no es la más recomendada, pero es como que la más, es necesaria verlo así para poder entenderlo, ¿no? Hay una forma más práctica de hallar el mínimo común múltiplo, y es a través precisamente de la factorización, ¿ok? La factorización nos va a permitir a nosotros hallar un mínimo común múltiplo, ¿ok? De una forma más rápida, ¿ok? A lo mejor que estar haciendo todos los numeritos que tenemos acá, porque aquí fueron 12, 10 y 15, números sencillos, pero imagínense números más grandotes o números que están más distanciados. Por ejemplo, la distancia entre el 12 y el 10 no es tanta, y la distancia entre el 3 y el 15, o entre el 12 y el 15 no es mucho. O sea, son números que de alguna manera están cercanos uno de otro. Pero cuando los números son distantes unos de otros, hallar sus múltiplos con este método resulta bastante complicado. Entonces, mejor nos vamos a ir al método de factorización. Y vamos a entenderlo muy bien para que podamos comprender cómo se utiliza el método de factorización para hallar el mínimo común múltiplo, que es el que estamos trabajando. Bueno, primero que nada, acomodamos nuestros tres números en la tablita, así como lo estamos viendo aquí, 12, 10 y 15. Y lo de que habíamos visto en factorización, empezamos con el primer número primo, que es acuérdense, vamos a poner por aquí el listado de números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Estos son NPs, números primos. ¿Estamos? Bueno, empezamos con el primer número primo, 2, ¿ok? Lo ponemos el 2, aquí está puesto el 2. Y vamos buscando aquellos números que tengan mitad.
El 12 tiene mitad, sí, su mitad es 6. El 10 tiene mitad, sí, la mitad es 5. El 15 no tiene mitad. Como no tiene mitad del 15, no le hacemos nada. Simplemente lo recorremos hacia abajo y se acabó. Seguimos hallando mitades. Mientras haya. ¿Algún número tiene mitad? Sí, el 6 vemos que tiene todavía mitad. Entonces mitad de 6, 3. El 5 no tiene mitad y el 15 menos. Entonces simplemente los bajamos. Se acabaron las mitades. Vamos con tercias. Siguiente número primo. Tercias. El 3 tiene tercias, sí. Y ahí termina el 3. Ahí terminó. El 5 no tiene tercia, pues entonces va para abajo. El 15 tiene tercia, sí. 15 entre 3 nos da 5. Y terminamos aquí. Y nos vamos con el siguiente número primo. Ya se acabaron las tercias. Vamos ahora con los quintas. ¿Ok? Y vemos que pues el 1 pues ya llegó a 1. Entonces una vez que llegamos a 1, ahí se termina. Entonces simplemente vamos bajando el 1 hasta donde sea necesario. 5 entre 5 nos da 1 y 5 entre 5 nos da 1. Una vez que lleguemos a los 3 unos, como en este caso, ahí se terminó. ¿Y cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Bueno, pues la multiplicación de estos números que acabamos de hallar. Que de hecho aquí nos los pone abajo, si se dan cuenta. ¿Ok? Ahí está. 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 por 3 por 5. Acuérdense, cuando hay números repetidos se pueden agrupar. 2 y el número de veces que se repita se pone como exponente. 2 a la 2 por 3 por 5. Y esto multiplicado, todo nos da 60. ¿Ok? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. ¿Ok? Repito, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5 nos da 60. ¿Ok? Que es el mismo número que nosotros habíamos hallado. Acuérdense, aquí arriba, el 60. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esta es la forma más efectiva de hallar el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades. ¿Ok? Vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Parece que hagamos este que está aquí. El 39, 65 y 15. A ver, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de estos números. ¿Alguno tiene mitad? Vemos que no. Entonces no podemos empezar con el 2. Nos vamos directamente al siguiente número primo, que sería el 3. El 39 tiene tercia. Bueno, vamos a descubrir. Ahí nos podemos apoyar. O recuerden, ya sabemos cómo hallar, saber si tiene tercia o no tiene tercia. 3, sumamos los números. 9 más 3 nos da 12. 2 y 1, 3. Quiere decir que sí tiene tercia. Entonces, si dividimos 39 entre 3, obtenemos 13. 65 tiene tercia. No tiene, ¿por qué? Porque 6 más 5 es 11 y 1 es 2, entonces no tiene tercia. El 65 se repite. 15 tiene tercia, sí tiene. 15 entre 3 nos da a 5. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¿Hay algún número que tenga todavía tercia de estos que tenemos aquí? No lo hay, ¿verdad? Entonces, nos vamos al siguiente número primo. ¿Cuál es el siguiente número primo? El siguiente número primo es el 5. Acuérdense, 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿Verdad? Bien. ¿Algún número? El 13 pues no tiene quinta, evidentemente. Solamente lo repetimos. El 65 sí tiene quinta porque termina en 5. Entonces es 13. Y el 5 tiene quinta, sí, es 1.
Aquí ya terminó, el 15 ya terminó su recorrido. Ahora, el 13 es un número que solamente se puede dividir entre él mismo y el 1. No hay otro divisor para el 13. Y el 13 efectivamente es un número primo. Recuerden los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ¿Ok? Los que habíamos visto, del 1 al 20. El 13 está en la lista. Por lo tanto, el 13 es un número primo. Entonces, 13 entre 13, 1. 13 entre 13, 1. Aquí ya habíamos llegado a 1. Y aquí termina entonces mi factorización. El resultado de la factorización es 3 por 5 por 13. Y esto nos da como resultado, vamos a multiplicar 3 por 5, nos da 15. Y 15 multiplicado por 13 nos da 195. Ese sería el mínimo común múltiplo, es decir, el múltiplo más pequeño de estas tres cantidades, en donde coincida en las tres cantidades, es el 195. ¿Ok? Y este es el método en el que lo vamos a determinar. Repito, mínimo común múltiplo. Seguimos en el siguiente video.